Vale, bueno, pues primero que nada, buenas noches. Me siento bendecida, una dama entre tantos caballeros y algo intimidada, pero no importa, aquí estamos. Les quiero leer una breve reseña que tengo sobre Adolfo. Es una síntesis para que entremos en contexto a este conversatorio. Adolfo Ruiz Calleja es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones y creador del blog numismático.com. Su pasión coleccionista inició en la infancia comprando llaveros y su actividad numismática comenzó en 2006, a la edad de 22 años. Solo 3 años más tarde, en el 2009, inició el blog numismático con la intención de compartir sus reflexiones. Este emprendimiento ha crecido tanto que actualmente ha publicado más de 1.450 artículos de su autoría, convirtiéndose en un punto de referencia y una bitácora periódica para la numismática. Adaptándose a las nuevas tendencias y buscando mayor cercanía con los intereses reales de los coleccionistas, Adolfo decidió llevar el blog numismático a las redes sociales con el usuario @piso blog numismático y en especial creó un canal de YouTube con el mismo nombre. Bienvenido, Adolfo. Muchísimas gracias bueno, a todos por estar aquí. Espero que sea una conversación fructífera para todos y muchas gracias también, Génesis, por la presentación. Bueno, aquí como me invitó Ricardo, pues a quien se lo agradezco, por supuesto, voy a hacer una pequeña presentación, he preparado unas diapositivas y básicamente tienen dos bloques, ¿no? Al principio voy a hablar un poquito de mi experiencia, de cómo han sido estos 12 años de blog numismático y después voy a hacer una serie de preguntas, digamos, dónde veo yo la dificultad a la hora de divulgar la numismática. Y con esto lo que pretendo es abrir el debate. Entonces, si aquí veníais con idea de que yo dé respuestas, pues no. Lo que pretendo hacer es dar preguntas y luego ya entre todos intentamos buscar estas respuestas o reflexionar al respecto. Voy a compartir la pantalla. Bien, creo que se ve bien, ¿verdad? Sí, ya la estamos viendo, Adolfo. Estupendo. Bueno, pues aquí está la presentación. Bien, bueno, sobre mí ya me ha introducido Génesis, no hay mucho más que decir. La cuestión es que no vengo del mundo de la historia o de estudios históricos, ni tampoco vengo del periodismo. Digamos, soy doctor en telecomunicaciones y, bueno, pues estoy haciendo, se ha hecho mi carrera investigadora se relaciona con la tecnología educativa. Como ha dicho Génesis, pues yo soy coleccionista desde niños, pero bueno, y también las redes sociales las conozco pues desde la adolescencia, ¿no? Ya en 2006 empecé al coleccionar monedas y luego, bueno, pues en el año 2009, eso solamente 3 años más tarde, comencé con el blog numismático. Entonces, bueno, desde 2009 hasta ahora, hasta el 2021, pues ha habido pues, un montón de hitos. Aquí he resumido, he puesto los más importantes, ¿no? Como digo, en el año 2009 comencé y luego este es un hito que, bueno, pues no, para mí fue muy importante, ¿no? En el año 2011 recibí un correo de María Teresa Sisó, que me imagino que la conozcáis, es la directora de la Casa Aura y Calicó. Entonces en este correo ella me decía que me leía y que le gustaba lo que yo escribía. Y yo me quedé alucinado porque, bueno, yo estaba simplemente, primero, era un recién llegado a la numismática y yo estaba escribiendo mis cosas, ¿no? Y de repente me viene una persona tan experimentada y dice que le interesa y que le gusta, ¿no? Entonces a mí eso es una cosa que dije, bueno, aquí está pasando algo extraño, ¿no? Algo extraño y algo estoy haciendo bien, por otro lado, ¿no? Luego ya al poco tiempo hubo un interés por parte de una empresa, Numétrica, que es una empresa que ya no existe, y fue mi primera colaboración profesional a través del blog. Ya el año siguiente, en 2012, tuve mis primeros patrocinadores y bueno, pero al principio básicamente era estos patrocinadores me servían para pagarme el hosting, vaya, nada más. Ya en 2016 fue cuando abrí la Ruiz Calleja OU, o sea, creé una empresa, OU porque es una empresa en Estonia. Yo vivía en Estonia entonces, ¿no? Entonces ya digamos que había un volumen de dinero que necesitaba, tampoco era mucho, sigue sin serlo, vamos, pero necesitaba pues una estructura legal, ¿no? Bueno, pues ya se abrió la empresa y eso también muestra que ya lo entiendo yo como un valor en sí mismo. Después también
he probado varias cosas, pues que algunas de ellas han funcionado y otras no, pero de todas he aprendido, ¿no? Por ejemplo, un pequeño juego que hice, pues Numisdata no parece que funcionó. El Historical Coin Market, que era una especie de blog numismático en inglés, tampoco parece que funcionó. Bueno, por ejemplo, las convenciones online funcionaron, pero de manera, bueno, no tanto como yo hubiese pensado. Pero bueno, otras cosas sí que se les ha dado una continuidad, por ejemplo, el canal de YouTube. Y bueno, luego también es cierto que con la pandemia pues se ha dado un acelerón, ¿no? O sea, a partir de marzo del año pasado, pues he publicado con mayor ritmo y ese ritmo lo he mantenido después de la cuarentena. Todo esto lo puedo conseguir gracias a que pues, en el año 2017 se incorporó Milena, que es una amiga, y me está echando una mano con el blog. Y bueno, ya os adelanto también que a partir de septiembre habrá más novedades, y novedades importantes. Probablemente sea el hito más importante de todos los que hay aquí, se ve a partir de septiembre. Bueno, ¿qué diría yo? ¿Cuáles son las características distintivas de mí o del blog numismático, ¿no? ¿Por qué parece que está funcionando? ¿Por qué parece que gusta, ¿no? Especialmente cuando empecé siendo un auténtico novato en la numismática, ¿no? Nada más llevaba 3 años coleccionando. Bueno, pues yo creo que la parte más importante es que... por favor, Carlos, ¿puedes usar? Gracias. A ver, digo que la parte más, o sea, el punto más importante desde mi punto de vista es que desde el principio puse el foco en el lector y en la comunidad. Desde el principio entendí que yo lo que no puedo hacer es contar lo que otros quieren que la comunidad sepa o que la comunidad crea. Lo que tengo que hacer es dar la información que a la comunidad numismática le interesa. Esto es algo que parece muy obvio, pero en el año 2009 pues mucha gente no lo entendía o no lo hacía. Y aparte de hacerlo no lo entendía. Claro, eso me hizo aportar donde aportaba poca gente. Entonces aquí esto es un punto importante. Al final lo importante no es cuánto sabes tú como divulgador. Lo importante es cuánto valor aportas. Y esto es algo que a veces se nos olvida. No, pero yo me hartaba de oír decir, este chico está escribiendo y no tiene ni idea. Bueno, vale, no tengo ni idea, pero estoy contando cosas que a lo mejor tú, que sí que las sabes, no las cuentas. Entonces, claro, estoy aportando un valor que tú, que sabes más, no aportas. Y ahí es donde está el punto importante, en mi opinión. Posteriormente, el blog se ha convertido en una especie de canal entre quienes saben y quienes quieren saber. O sea, yo estoy abierto a que cualquier persona que quiera aportar pueda hacerlo a través del blog, y esto muchas veces también se da en las empresas, especialmente en casas de subastas o profesionales autónomos, ¿no? Muchas veces ellos quieren que su público, sus clientes potenciales conozcan ciertas cosas porque quieren que el cliente sea un cliente formado, pero no tienen ese canal para hacer llegar esa formación al cliente. Entonces el blog numismático en buena parte sirve de canal, que no es un canal tonto, digamos, o sea, soy yo el que procesa la información y la escribe. Luego, bueno, pues también es cierto que conozco muy bien la web, tengo una tesis doctoral sobre tecnologías semánticas, o sea, tecnologías de la web, digamos, entonces, bueno, pues las conozco bastante bien. Sí, yo considero que soy una persona honesta, eso también yo creo que se valora. Y después la perseverancia. Claro, o sea, escribir un blog y escribir a lo mejor de vez en cuando o mantenerlo con cierta periodicidad durante un año, pues es fácil. Lo difícil es hacerlo durante 12 años y espero seguir más tiempo. Y digo que esto es difícil porque, claro, en 12 años nos cambia a todos la vida muchísimo, ¿no? O sea, yo si pienso cómo era mi vida en 2009 y cómo es ahora, no tiene nada que ver. Yo he vivido en 4 países distintos, he estado trabajando en varias universidades, he viajado por 40 países o yo qué sé, y siempre he encontrado un tiempo para escribir esto. Y además he tenido problemas personales. Problemas personales, por ejemplo, falleció mi padre. Entonces, si tú tienes la tesitura entre me voy con mi padre al hospital o me quedo escribiendo un post, pues entonces esa tesitura no es fácil. Y yo creo que ahí tiene que ver también el tema del dinero, ¿no? De la monetización del blog.
y esto es algo que también deberíamos hablar un poquito más tarde, ¿no? La divulgación, o sea, yo, en mi opinión, la divulgación, como cualquier otra cosa, puede ser, o sea, sin un ánimo de lucro durante un periodo corto, pero si lo queremos hacer de largo plazo, hace falta una monetización. Es mi opinión, y además parece que los hechos es lo que muestran. Bueno, también una pequeña reflexión esta, cómo era el blog en 2009, cómo es el blog en 2021, porque tienen bastante poco que ver. O sea, yo en 2009 tenía un par de objetivos que era, bueno, pues ayudar a quienes empiezan y desarrollar mi creatividad. Hoy en día, pues busco más cosas, ¿no? Busco ofrecer contenido de calidad a la comunidad numismática, también ganar una reputación en el mercado numismático y también sigo desarrollando mi creatividad. Para mí, entonces, la idea era intentar, digamos, obtener monedas más baratas, o sea, que haya gente que busque por monedas y que me contacte a mí y pueda encontrar yo, pues eso, alguna persona que quiera vender monedas y que me las ofrezca a mí más baratas, ¿no? Hoy en día la sostenibilidad económica se sostiene a base de patrocinios. Claro, en el año 2009 me dedicaba 4 horas a la semana y esto no me costaba ni un duro, porque al final era un host gratuito en WordPress. Hoy en día me supone unas 35 horas semanales de trabajo y y suponen unos 5.000 euros al año de gastos. Entonces estamos hablando de bastantes, bueno, pues de algo que obviamente es necesario obtener un dinero a cambio. Es un trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Claro, también es cierto que en el año 2009 tenía total libertad para escribir. A lo mejor me leían, yo qué sé, 50 personas, 60 personas al día. Hoy en día, bueno, pues tengo libertad para escribir. Nadie me dice qué tengo que escribir y qué no, pero con cierto cuidado. O sea, yo ya me cuido de no intentar decir cosas que puedan ser hirientes o que puedan ser problemáticas. Porque, claro, hoy en día tiene bastante más impacto por un lado, y por otro lado, si hay empresas que me están patrocinando, en cierta forma lo que yo diga está el nombre de estas empresas detrás, ¿no? Entonces, o sea, sí que tengo libertad, pero tengo que tener más cuidado. Bueno, y la licencia es Creative Commons 3.0 y eso hace que haya gente que haya podido, vamos, con cualquier artículo mío lo pueden poner en cualquier lado y republicarlo donde quieran. Bien, esta es la primera parte, la parte que he comentado, ¿no? La parte de un poco sobre qué ha pasado con el blog numismático. Es un poquito mi experiencia, espero que pueda ayudar. La segunda parte, quería hablar de la dificultad de divulgar numismática. Entonces, lo he dividido en 3 partes esto. Por un lado, la divulgación, por otro lado, el divulgador, por otro lado, lo que divulgamos, la numismática, y por otro lado, la comunidad a la que nos dirigimos, que es la comunidad numismática, obviamente. Entonces, bueno, pues voy a comentar un poquito dónde creo que están los problemas actuales. Esto simplemente es mi opinión, no es que yo haya hecho ningún estudio así al respecto. Y bueno, lo que pretendo con ello es abrir el debate. Por parte del divulgador, a ver, yo creo que los divulgadores numismáticos tenemos buena voluntad, pero en muchos casos nos falta cierta preparación a nivel periodístico. En algunos otros casos también a nivel académico, a nivel de, digamos, de conocer metodologías de investigación y demás. Pero bueno, sobre todo a nivel periodístico, yo creo que está claro que no tenemos una preparación al menos explícita. Luego, esto es un tema que a lo mejor es un poco hiriente, pero es así. Ya somos, en general, muy ególatras. Mucho. Mucha gente cuando hace divulgación numismática no lo hace para ayudar a la comunidad, para contar qué es lo que la comunidad quiere saber, sino lo que hace para mostrar que son ellos los que saben. Y sobre todo mostrarse a sí mismos que son ellos los que saben. Hay mucha gente que ha escrito libros, bueno, mucha gente. Hay gente que ha escrito libros que para mí son libros que no tiene mucho sentido que se editen en formato libro, por ejemplo. Pero claro, ellos lo que quieren es tener así un libro bien imprimido y así como bonito y grande y pesado y no sé qué, para decir, oh, mira, fíjate, yo soy el que ha establecido los cánones de no sé qué serie o tal. Yo soy el que ha editado el libro de cabecera para esta serie.
Bueno, pues bien, pero pregúntate si eso, o sea, que se pregunte a esa persona, vamos, si eso es la mejor manera de ayudar a la comunidad. Y luego, somos personas en general bastante mayores, yo me considero de los jóvenes, y no sabemos manejar los nuevos medios de comunicación. No sabemos ni a nivel técnico ni a nivel de lenguaje. En YouTube nos está costando una barbaridad. A mí me cuesta una barbaridad hacer vídeos. Lo estoy haciendo porque entiendo que es necesario, es totalmente necesario, porque es la nueva forma de divulgar. Pero a nivel técnico me cuesta muchísimo. Y yo si veo otros canales de YouTube numismáticos, pues yo ninguno diría que tiene un nivel técnico profesional. Yo diría que ninguno. O sea, como hay otros vídeos de niños haciendo cosas, ¿no? De lo que sea, de jovencitos divulgando no sé, cualquier cosa, pues nosotros eso no lo hacemos. Y a nivel de lenguaje, pues mucho menos, ¿no? Nos cuesta, o sea, si nosotros tuviésemos que divulgar la numismática entre adolescentes, tendríamos un problema serio, ¿no? Yo no me veo ni a mí ni a ninguno de los aquí presentes, supongo que tampoco, pero no sé, haciendo vídeos para TikTok y haciendo ahí tonterías de estas que hacen ahí. Si está Génesis haciendo, pues eso. No lo veo yo que lo vayamos a hacer. En cuanto a la numismática como tal, lo que es el tema que estamos divulgando, la numismática implica una gran complicación, o sea, es muy complicada. Una persona que lleve 5 años es un recién llegado. A lo mejor en otros ámbitos, pues no sé, si alguien se pone a divulgar sobre la música rock, yo qué sé, pues a lo mejor en 6 meses o 7, pues ya puede tener unos conocimientos suficientes como para poder divulgar. En la numismática no, o sea, realmente hace falta años para poder entender bien una serie y comparar cierto periodo con cierto otro y tener una visión crítica de todo esto y del mercado también, ¿no? Y luego, esto es triste decirlo, pero es así, ¿no? La numismática es muy poco atractiva para el gran público. Y esto, para mí, es el gran problema, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer la numismática más atractiva? Porque, claro, si queremos ir al gran público, digamos, a gente que esté interesada, por ejemplo, en la historia y demás, ahí ya no competimos con otros divulgadores numismáticos, sino que tendríamos que competir, pongamos que competir entre comillas, claro, con gente que esté divulgando historia. Y hay gente realmente técnicamente muy buena y gente que te sabe narrar la historia de manera muy divertida. La numismática es difícil de narrar. Y son temas técnicos generalmente, ¿no? Entonces hablamos de legislación, hablamos de procesos de acuñación, hablamos de la historia, pero de la historia de cómo, a lo mejor cómo cierta batalla influyó en ciertas monedas o ciertos, no sé, la estructura de un Estado o cómo, claro, esos son temas, digamos, muy áridos para el público en general. Entonces aquí para mí es una de las grandes preguntas y me gustaría si las pudiésemos debatir entre todos. ¿Cómo hacer la numismática más atractiva? Bien, y ya por último, la comunidad, ¿no? A la comunidad a la que nos dirigimos. Bien, esta comunidad, hubo un refrán que me dijo una vez una chica mexicana, me dijo, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un poquito lo que pasa con la comunidad numismática. A mí me recuerda bastante a los pueblos de la Castilla Profunda, que es donde yo he pasado toda mi niñez, así que los conozco muy bien. Me imagino que las zonas rurales de Hispanoamérica sean semejantes, ¿no? Es una comunidad, por un lado, pequeña. O sea, realmente somos pocos. Yo no sé cuántos coleccionistas numismáticos puede haber en España, pero 3.000, 4.000, como mucho. No creo que pasemos de ahí. Yo no sé en Hispanoamérica, pero vamos, estamos hablando del orden de unos pocos miles. Somos una comunidad muy tradicional. Y esto también es importante, ¿no? Porque, bueno, parece que todavía, bueno, para mucha gente el acceder a la web ya es algo nuevo. O sea, a pesar de que llevamos 30 años de web, ¿no? Parece que Facebook es una cosa ya totalmente revolucionaria. A pesar de que llevamos 15 años de Facebook. Y no digamos nada si pensamos en TikTok, ¿no? Entonces, cualquier cosa nueva, cualquier innovación va a tardar muchísimo
en adoptarse en la comunidad numismática. Luego esto también es triste decirlo, pero es así, es una comunidad muy, muy poco participativa. Esto no solamente con la divulgación a través de la web, sino en general, ¿no? Se organiza una convención en Madrid y a lo mejor van 12, 15 coleccionistas, 20. Eso lo he visto yo, vamos, no es que me lo hayan contado. Hace un par de años organizamos en Madrid unas charlas, o se organizaron en Madrid unas charlas gratuitas donde iban investigadores, y hubo, yo creo que un nivel muy bueno, que seríamos 20 personas, 25. ¿No? Yo mismo he organizado convenciones online. O sea, por ejemplo, a mí no me entra en la cabeza que yo haya organizado unas charlas online donde podamos hablar con auténticos expertos, por ejemplo, con gente que escribe libros y demás, que son investigadores de referencia en sus temas, ¿no? Por ejemplo, con Almudena Ariza sobre moneda hispano-musulmana o con Roma sobre moneda medieval y, por supuesto, con Manuel y más. Y no venga prácticamente nadie, o sea, vengan 10 o 12 personas y la gente que les ha comprado un libro no quieran venir, ni aunque fuese gratis, para poder hablar con ellos cara a cara. Entonces, a mí me resulta realmente sorprendente cómo una persona que colecciona moneda hispano-musulmana no quiera hablar con Almudena Ariza teniendo la ocasión. Pero ocurre, o sea, son muy poco participativos. Y luego, además, hay mucho criticón. O sea, mucha gente que critica por criticar. O sea, este no tiene ni idea, este no sé qué, este es un pagao, bueno, a mí ya me han llamado de todo. O sea, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? También es verdad que lo de los criticonas es muy típico en las comunidades online. Por otro lado, hay gente, o sea, si decíamos que ya es una comunidad pequeña, hay gente que tiene intereses ultra especializados. O sea, que yo diría que más o menos a la mitad de los coleccionistas numismáticos no les interesa la numismática en general. Les interesa la serie concreta que ellos coleccionan. Entonces, si alguien colecciona, no sé, billete español, pues entonces va a venir o le va a interesar lo que se hable de billete español. Cualquier otra cosa no le interesa para nada. Entonces, claro, eso hace que, claro, ese hombre, pues, por ejemplo, en un blog como el mío, yo qué sé, pues a lo mejor un 5% de las entradas hablo del billete español, pues más o menos, ¿no? Entonces, claro, hace que se reduzca mucho más todavía esa comunidad, ¿no? Por otro lado, hay cierta tensión entre los distintos actores que forman esta comunidad. Tensiones que son naturales porque tenemos unos intereses que no tienen por qué coincidir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de comerciantes, divulgadores, casas de subastas, coleccionistas. Claro, los intereses de unos y otros son distintos. O sea, ¿qué es lo que quisiera el coleccionista que yo dijese? Pues lo que dijese es cómo hace un comerciante para encontrar las monedas más baratas, ¿no? Y entonces me leerían todos los coleccionistas y todos estarían encantados. Claro, si digo esto, pues entonces el comerciante le dice, pero hombre, a mí me estás fastidiando mi negocio, ¿no? Acabo de poner un ejemplo claro, pero hay muchos otros ejemplos de que estos diferentes actores no tienen siempre los mismos intereses. Y luego, pues, si ya digo que la comunidad es muy poco participativa, pues entonces ya si además para participar les pides dinero, entonces olvídate. O sea, es una comunidad extremadamente difícil de monetizar. Pero vamos, no que pidas 100 euros por no sé qué, aunque pidas medio euro. Es complicado. Bueno, pues esto es más o menos lo que yo quería comentar. Así que creo que con esto he abierto el debate. He puesto las dificultades que yo encuentro. Lo que no he puesto han sido las respuestas porque realmente no las tengo. Así que entre todos espero que tengamos un buen debate y que podamos dar respuesta a algunas de estas preguntas o de estas dificultades. Adolfo, podemos regresar las diapositivas y si quieres comenzamos a debatir por la primera, la que nos estabas mostrando donde teníamos, ¿cómo es? El divulgador, la numismática y la comunidad. Ajá, exactamente esta. Yo creo que de acá es donde realmente parte todo, porque una cosa es el especialista o incluso no el especialista,
aquel que simplemente quiere escribir sobre numismática, pero luego nos enfocamos en qué comunidad queremos que llegue. Si tú nos estabas comentando ahorita al final, en una comunidad especializada, coleccionistas, comerciantes, o si queremos acaparar una nueva audiencia, porque, ajá, lo que tú nos comentabas, tenemos un contenido que se está produciendo, pero las nuevas generaciones no nos están leyendo, ellos nos están buscando en TikTok y no existe todavía nadie en TikTok. Bueno, en TikTok existe una persona, lo he estado mirando y tiene ni sé cuantísimos cientos de miles de seguidores o no sé qué historias, lo he estado buscando. Pero, a ver, lo que hace este hombre, tampoco quiero decir nada, pero vamos, que no es lo que a mí me gustaría hacer, desde luego. Creo que lo he visto, sí, que publica un billete o algo, pero realmente no, él tampoco tiene mucho sentido de lo que está haciendo, pero al menos está haciendo el intento. Sí, pero, a ver, por ejemplo, hay otro canal de YouTube de un chico mexicano que habla sobre las monedas de Estados Unidos, lo que cuesta este Lincoln Penny y de estas cosas, ¿no? Claro, él te dice, pues o sea, el título es, ¿tienes este billete? Pues puede valer $100.000 o yo qué sé, ¿no? Claro, eso tiene 8.000 visitas. Ahora, ¿eso es una divulgación seria? Sí, ahí podemos entrar en lo que podemos, que no sé cuáles serán las profesiones de las más personas, pero yo en el ámbito periodístico lo detesto porque es el amarillismo. O sea, yo siento que un castigo para mi carrera sería estar en noticiero porque siempre los titulares son o algo muy sangriento o los ovnis aparecieron y es jugar con el morbo del cerebro de un público que no tiene un estado crítico de lo que se está hablando. Claro, eso mismo opino yo, pero entonces, claro, lo que hay que hacer es, a ver, o sea, hacerlo atractivo para otras comunidades, pero sin perder la seriedad. O sea, lo que yo no puedo hacer es, o sea, si yo quisiera tener visitas en mi blog o en mi canal de YouTube o lo que sea, lo que tendría que decir es que las pesetas de tu abuela pueden valer 5 millones de euros, ¿no? Y entonces tendré automáticamente miles de visitas. Pero, a ver, o sea, ¿eso es lo que quiero hacer? O sea, Es esa, una responsabilidad social. claro, bueno, bueno, yo creo que eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es llegar a un público amplio a la vez que hablamos de numismática, digamos, seria. O sea, que no perdemos un criterio razonable. Exactamente. Bueno, yo tengo Vos algunos sabés, comentarios sobre las otras disculpame, diapositivas, pero no sé si alguien más quiere comentar sobre esta. sí, vos sabés que de lo que habló Adolfo me veo totalmente identificado con cada una de las palabras que dijo y las he anotado. Y yo, por mi lado, lo vi un poco, yo colecciono desde chico. Siempre la primera palabra que te decía la persona grande era, uy, así tenés estampillas, eso vale 1.000.000 de pesos, no sé, vale muchísima plata, ¿sabés cuánta plata? Y a mí, sinceramente, no me interesaba lo que valía, me interesaba lo que aprendía. Cuando detecté todo esto que decís exactamente, me encantó lo que lo vi, porque lo vi siempre, la crítica, la cantidad de cosas que te dicen por fuera si pones un dato en una moneda y no la pusiste exactamente como tiene que ser, o si le usaste una foto a una persona que él solo la tiene a la foto, y etcétera, etcétera. Yo busqué para el lado gráfico y el lado sencillo para hablar con la gente. Desde ese punto empecé, y cuando quería hacer cosas como YouTube, entrevista, al principio, antes de la pandemia, eran todas negativas porque no las usaban a las redes, decían que eso es obviamente para los chicos, para los nuevos, no querían mostrar las colecciones porque las tenemos guardadas, nos pueden robar, no queremos que vean qué monedas tenemos. Mucha gente se enoja con los comerciantes, no entiendo por qué. Siento que son unas personas que necesitan estar en el ambiente siempre que sean honestos, y obviamente, como todas las cosas. Pero desde el punto que les digo, yo busqué la parte gráfica y me encantaría obviamente ir hacia la parte, como dicen ustedes, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es mi opinión.
Sí, bueno, mira, con respecto a lo que es el divulgador como tal, yo soy nuevo en este ambiente, ¿no? Soy completamente neófito al tema tecnológico. De hecho, mi esposa tiene que asistirme para todas las publicaciones y el canal. Y en la búsqueda de yo creando el contenido, yo comencé a verlos a todos ustedes y bueno, y gran mayoría, todo lo que podemos encontrar en las redes. Entonces yo decía, ok, yo hago un trabajo de investigación y realmente las visitas son muy pocas. Es bastante ingrato este trabajo que elegimos hacer nosotros a Donores, porque en el caso de Adolfo, él puede monetizar, bueno, supo cómo hacerlo, pero creo que el 90% de los que estamos acá simplemente lo hacemos por amor al arte. ¿Ok? Entonces, yo cuando decía, bueno, ¿qué contenido es el que consume la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? Y revisaba los distintos canales y de repente yo me encontraba que una persona que decía cómo limpiar monedas y al final el video era nulo completamente, tenía más de 30.000 visitas. O como dice Adolfo y Génesis, una persona que mostraba una moneda que cuesta, no sé, $100.000, $5.000. Entonces, ellos son lo que a la final consume las redes, ¿verdad? Entonces, yo creo que si nosotros nos enfocamos como divulgadores serios, pues definitivamente no podemos fijarnos en esos likes, en esos seguidores, en esas visitas, en esas vistas, sino trabajar para poder llevar un contenido, así sea a esa comunidad reducida y definitivamente la lucha aquí no es la fama ni el dinero, sino simplemente tratar de arraigar esa cultura del coleccionismo y la numismática. Eso es lo que yo opino del divulgador como tal y lo que vivimos y justamente lo que estamos acá, porque todos los que estamos acá, yo he revisado sus canales y tienen un contenido excelente. Entonces, bueno, esa es mi opinión con respecto a este primer tema que sería el divulgador numismático. Bueno, señor Ricardo, yo creo que Adolfo también debe conocer de esto y es que hay un proceso como de frustración cuando uno a veces se compara con otras redes sociales, pero también hay un mundo oscuro que es la compra de seguidores, la compra de likes, donde hay un mercado negro que se quiere inflar y todos nos sentimos como que a mí nadie me lee, a mí nadie me aprecia y realmente esa otra gente tampoco lo están leyendo. No sé si Adolfo conoce este mercado negro. Bueno, creo que no es negro, creo que es totalmente blanco y pagas un dinero y ya con eso tienes no sé cuántos cientos de miles de seguidores o lo que sea, ¿no? Otra cosa es que sea honesto, pero desde luego es legal, ¿no? Sí, efectivamente. Una cosa que decía Ricardo es que, bueno, yo estuve 5 años sin monetizar un duro. O sea, los 5 primeros años lo hice totalmente por amor al arte y después conseguí monetizar el hosting. Luego ya fue cuando, o sea, cuando llevaba ya 7 años, cuando empecé a ganar algo de dinero, pero vamos, una facturación ridícula. Si yo me pongo a contar las horas que he metido y el dinero que he sacado, te puedo asegurar que esto es por amor al arte. O por amor a la numismática en este caso, ¿no? Y en cuanto al tipo de contenido, efectivamente, a ver, si yo veo qué contenido es el que más se ve en mi canal de YouTube. Bueno, pues el vídeo más visto es uno que es cuánto valen las pesetas de Franco y cómo clasificarlas. Y eso tiene como 400 y pico mil visitas. Y una charla buena, pues a lo mejor tiene 1.500 visitas. Y ya está. Entonces, pero claro, dices 1.500 visitas, qué poco. Bueno, a ver, poco según con que lo comparemos. Si tenemos en cuenta que a lo mejor en España hay 4.000 coleccionistas numismáticos y este vídeo tiene 1.500 visitas, pues ya no es tan poco. Has llegado a un porcentaje muy amplio de tu público objetivo. Entonces hay que medirlo así. Lo que sí que es cierto es que hay una tensión fuerte
entre el contenido especializado y el número de personas que le interesen. O sea, si hacemos un vídeo, un texto o lo que sea sobre, no sé, las fichas bolivianas, me estoy inventando, no vamos a esperar que venga mucha gente a verlo. Porque, y si es una charla de 2 horas sobre las fichas bolivianas, pues es que va a haber muy poca gente que esté dispuesta, o sea, que esté interesada tanto en ello como para dedicar 2 horas, ¿no? Entonces, eso es un tema. No sé qué opinan aquí también los demás. Y bueno, y luego los aspectos de mercado, claro, esos son los más sensibles, pero los aspectos de mercado interesan mucho a los coleccionistas. O sea, yo cada vez, las entradas donde más participa la gente de mi blog son las en las que hablo sobre el mercado numismático. Sobre si el mercado está más caro, está más barato, sobre qué estrategias de forjar una colección o cómo... Ese tipo de cosas, ¿no? Qué estrategias seguir a la hora de comprar monedas. Ese tipo de metodologías eso interesa muchísimo a los coleccionistas. Y ahí, por ejemplo, alguien como Manuel pues puede hacer grandísimas aportaciones, ¿no? Sí, justamente quería hacer un comentario que justamente los que estamos en esta labor estamos haciendo un trabajo con la marea en contra. Ciertamente lo que dice Adolfo de que no hay todavía una profesionalización en los canales de divulgación numismática, eso es cierto. Considero que Adolfo es el que está más cerca de poderlo lograr, por lo menos de los que estamos en esta comunidad, justamente porque lo que planteaste, todo llega más lento a la comunidad numismática, porque es un círculo cerrado, porque es prácticamente un gueto de modismos y de formas de ver las cosas que a veces parecen un poco rancios, ¿no? Y esas innovaciones tardan tiempo en poder llegar. Pero yo creo que estamos ante el alba de muchas cosas. Podemos llegar a ese nivel de profesionalización y es justamente la aspiración, pero es una labor titánica porque tiene que ver con una conversación que tuvimos, Adolfo, hace creo que 1 o 2 semanas que decíamos que tenemos el reto del historiador, que el historiador serio ahorita en esta forma de ser del humano tiene una labor muy difícil porque es imposible ser políticamente correcto y ser un historiador serio en la actualidad. Eso es inaudito, es imposible. Siempre vas a herir susceptibilidades porque la gente está acostumbrada a ver la historia de una forma resumida, de una forma parcializada, o simplemente ve la historia que le conviene y le hace sentir cómodo en su forma de ver el mundo. Eso si hablamos de historia, pero si hablamos de numismática también. Cada vez que queremos ser profesionales y queremos ser serios, vamos a afectar intereses económicos. Yo recuerdo cuando estaba trabajando con el libro de Lazareto, cuando le expliqué a un comerciante algunas ideas que yo iba a sostener y demostrar en mi libro, como era la falsificación de las monedas de leproserías y de que muchas de las piezas que actualmente se ven son falsas de época de los 20 bolívares. Cuando yo le dije eso, me dijo, no lo digas. No lo digas porque entonces tienes un montón de coleccionistas que se van a sentir defraudados de que sus monedas son falsas. Y mi respuesta fue, pero es que es una realidad. O sea, se puede afectar los intereses, pero hay que decir la realidad, hay que decir las verdades. Entonces, lamentablemente, cada vez que uno trata de investigar y trata de ser serio, se va a ganar enemigos porque a la gente no le va a parecer simpático lo que uno va a decir. Eso es lo que tengo a aportar con respecto al tema del divulgador ante la comunidad numismática. Bueno, está claro que hay una tensión clara entre lo que es el divulgador y lo que es el comerciante, que es lo que digo, que hay diferentes tensiones dentro de la comunidad. Claro. Sí, disculpen que vuelva a tomar la palabra, pero es que es hasta paradójico, porque muchas veces, en mi caso como divulgador, he tenido que divulgar información que me afecta a mí mismo como comerciante, porque a veces se ha dado el caso que tengo un lote de monedas y resulta ser que las monedas son falsas o no son lo que yo pensaba que era, y yo tengo que divulgar que eso es así, a pesar de que yo soy el afectado porque ya no puedo hacer una colocación óptima de mis piezas. Pero eso forma parte de la profesionalidad, eso forma parte de la integridad,
que tenemos que tener como comerciantes y como investigadores numismáticos. Ok, en el caso mío les cuento un poquito la historia como es. Realmente, como divulgador, lo mío no es tan especializado desde el punto de vista numismático, que vaya a hablar puntualmente y específicamente sobre un tema dentro de la numismática, porque realmente yo en el proyecto del Club D lo que trato de hacer es que, por ejemplo, Manuel, su especialidad son los lazaretos de Venezuela. Él tiene, lógicamente, su libro, su documento, y él tiene una invitación en el Club D para un día hablar de esa especialidad. Pero a la semana siguiente tengo a Juan Manuel Moreno, que es especialista en filatelia y tiene una espectacular colección sobre las cavernas, o una temática sobre las cavernas en la filatelia. Y él me habla de la filatelia en ese momento, y tengo un público segmentado en cada especialidad cada vez que hago como divulgador. En ese caso, de igual manera me ocurre que la prospección de posibles lectores o asistentes a las charlas del Zoom, que es por donde yo hago usualmente las convocatorias, la convocatoria la hago a través de las redes sociales, pero igual la asistencia es muy mínima. Por mucho que haga divulgación una semana, un mes, 15 días, ya he probado todas las alternativas habidas y por haber, probando distintos tiempos para hacer la dichosa divulgación, y el resultado no varía. Es más, me resulta mejor hacerlo el mismo día 3 veces y listo. La persona que está interesada va a asistir, así le pases la invitación 10 minutos antes, o 1 hora antes, o un día antes. Y en los foros que yo recuerde de las charlas que tenía, y he hablado de historia, he hablado de religión, he hablado de mitos, y he hablado de una cantidad de temas verosímiles, pero que hacen parte de la cultura e inclusive del coleccionismo. Han sido 70, 90 personas en un aforo máximo, por mucho que como divulgador quiera hacer el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la fórmula? No la sé, porque si los que hacen foros especializados, como ustedes, en este caso yo los escucho, tienen esa misma inquietud, los que no somos especializados, yo voy detrás de ustedes. Bueno, yo ahí como consejo, a lo mejor puedes probar temas más amplios, ¿no? Como por ejemplo el coleccionismo ha aumentado mucho de precio en los últimos años. Eso está desde la pandemia, ¿no? Está muy claro. Bueno, pues a lo mejor puedes llevar a Manuel y a otro comerciante filatélico, por ejemplo, y que haya un debate ahí. Y probablemente ese tipo de temas también llame mucho a la gente. Solamente es una idea. Porque, claro, si llevas a Manuel para hablar de las monedas de los lazaretos venezolanos, es que al final va a haber un público potencial pequeñísimo. Muchas gracias. Yo entiendo que el grueso de la gente está en el comienzo. Ahí está el grueso de la gente, los que empiezan con las primeras monedas, a investigar. Yo cuando hice los vivos generalmente tuve muchas más personas cuando hablaban de limpieza de monedas que cuando hablábamos de macuquinas, por ejemplo. Hoy esto son a veces algunas locuritas mías, pero hoy estoy trabajando con una artista, con una chica, que estoy haciendo una caricatura de las historias, de algunas historias de lo que son de monedas en Argentina. Por ejemplo, estoy trabajando con el primer patacón de oro para hacer la historieta y ponerla en el video, mirando si podemos llegar a otro público. Eso es algo de lo que yo más o menos puedo comentar, de lo que intento hacer, ¿no? Para llegar a otro público. Pero como dije, yo estoy en el público que recién empieza. Bueno, yo quería dar mi opinión al respecto, ¿no? De la divulgación, porque yo
Bueno, yo inicié divulgando hace 20 años atrás con mi página, ¿no? Y hay que aceptar, todos sabemos que cada tema o contenido que nosotros divulgamos tiene su público. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos aceptar que nuestro público es reducido y precisamente porque el tema es muy especializado. A lo largo de los años puede ser que se sumen algunas personas, otras no, pero es como cualquier tema. Para alguien que le interese autos, lo que va a buscar es ver autos, ¿no? Esa es la idea que tengo. Ahora, para nosotros sobrevivir en este campo, si estamos buscando un beneficio económico para divulgar la numismática, pienso que no estamos buscando el dinero donde tiene que ser. Sin embargo, como dijo Manuel, el único que está en ese camino, o que ha avanzado en ese camino, ha sido Adolfo. Porque yo he visto hay otros blogs o otras páginas que también tienen publicidad en su página, pero creo que no es tanto como lo tiene Adolfo. Entonces, para nosotros conocer un poco más de ese mundo, de poder monetizar, pienso que el que nos puede aconsejar es Adolfo en ese caso, pues, en este sentido. A ver, el tema de la monetización, primero digo que es importante ya no porque no porque lo vayas a hacer para ganar dinero, no porque vayas a divulgar numismática para ganar dinero. El que haga eso, que se dedique a otra cosa. Es que no, yo ya te digo que si cuento las horas que he metido y el dinero que he sacado, es que no sale ni a peseta la hora. Ahora bien, es necesario por el tema de la sostenibilidad. Mira, en España hay en el año 2011, 2012 o una cosa así, había un montón de blogs numismáticos. Pero cuando digo un montón, podría haber 50 fácilmente. Una vez hice una lista en el blog, ¿no? O sea, publiqué la lista de los blogs numismáticos que había. Bien, de todos esos quedan dos. El de numismática visual y el mío. Y, oh casualidad, los dos monetizamos el blog. Nos dirigimos a públicos totalmente distintos. Él se dedica exclusivamente a las novedades numismáticas. Y yo me dedico a la moneda histórica, fundamentalmente, ¿no? Claro, ¿cómo monetizarlo? Bueno, pues aquí tienes, digamos, hay como dos opciones, ¿no? La primera opción sería la opción de la que sigo yo, que es buscar patrocinios, pero claro, para eso te tienen que conocer y eso no es sencillo y tienes que tener un impacto claro, ¿no? O sea, para mí, la mejor publicidad que me pueden hacer con una empresa que me patrocine es que que un cliente suyo hable de mí, ¿no? Imagínate que alguien le compra a Manuel, no sé, una moneda que valga $20.000 y ese alguien dice, pues le conocí, ¿qué te parece el blog de Adolfo? Le pregunta, ¿no? A Manuel. Pues entonces a Manuel el día siguiente lo que va a querer es patrocinarme a mí. Pero es difícil llegar a ese punto. Eso por un lado. Y la otra manera es a través de esto de Google AdSense o de los patrocinios de YouTube, o sea, de las publicidades en YouTube. Y no sé si Génesis probablemente ya sepa también cómo se puede monetizar TikTok o Instagram o tal, y ahí sí que no lo sé. Pero, claro, ahí lo que te hacen falta son muchas visitas y con la numismática es difícil. Entonces, los que intentan o los que consiguen, monetizar a través de este tipo de publicidad, claro, lo que tienen que intentar es atraer a cuantas más personas mejor, cuantas más visitas mejor. Y suelen tener, pues, un contenido más, no sé, como más para un público, bueno, en muchos casos es simplemente el contenido amarillista que decía Génesis, y en otros casos sería un contenido que, siendo serio, es para un público mucho más amplio. Un buen ejemplo de esto es Colemone. Es un chico que ha empezado hace un par de años y está haciendo un buen trabajo, pero claro, dirigiéndose a un público bastante más amplio y hablando de moneda actual. Sí, Adolfo, de hecho tenemos tanto lo que nos paga YouTube por las reproducciones de video, por eso siempre que damos un video de Adolfo, por favor, dejen la publicidad, no la salten, porque eso lo ayuda. También tenemos la opción de pagar. Si estamos empezando y queremos conseguir nuevos clientes, tenemos el poder de la segmentación, que es donde entramos ya plenamente al área de marketing, donde yo te puedo decir, mira, en España hay 30.000 numismáticos que están en Facebook, porque esa gente se tomó la molestia de entrar a su perfil de Facebook y segmentarse como residenciado en España
y con interés numismático. De repente gente que no conocemos en la comunidad, no está asociada a ningún club, pero se tomó ya esa molestia de darles información a Facebook. Ahí nosotros comenzamos a jugar las cartas. También otra opción es las métricas, los resultados. Ustedes, por ejemplo, pueden entrar a su Facebook, al business de Facebook y decir, tenemos un público con 70% hombres de tal a tal edad. ¿A quiénes les podemos monetizar esto? O sea, yo llego a alguien que de repente tengo un cierto afín con la numismática y no tan directo, pero le digo, tengo un público de hombres de 30 a 50 años y que les interesa una vida lujosa, tienen cierta disponibilidad económica como para invertir en el coleccionismo de estas piezas. También les interesaría comprar X producto. Esos son otros aliados y otras tangentes que tenemos a la hora del marketing. Ok, Adolfo, te agradezco por las observaciones que hiciste, incluso contigo mismo, sobre los puntos que hay que tratar para mejorar, para ser un divulgador, en este caso, numismático. Coincido con varios de mis compañeros, también tomé anotaciones de lo que tenemos que mejorar. Sin embargo, a pesar de que no somos especialistas, no tenemos esa especialización, creo que con la intención y con el hecho de hacerlo, creo que ya es un comienzo y positivo, en el cual, bueno, en el camino iremos perfeccionando y mejorando. Sí tenemos que ser conscientes con nosotros mismos, honestos con nosotros mismos. Lo mencionó Germán, no recuerdo cuál otro compañero lo mencionó, es que nuestro público obviamente es reducido. Entonces, de pronto nosotros nos preparamos y enfocamos para realizar una charla, una conferencia, y con aquel ánimo, con aquella energía, con aquellas ganas, y cuando comenzamos, bueno, vemos muy poca asistencia. Bueno, realmente es así, pero no dejemos de desistir. Tenemos que continuar, tenemos que continuar con el trabajo y poco a poco ir sumando e ir buscando personas que se interesen por este bello hobby, por esta bella pasión. Entonces, mi invitación es que continuemos, no desistemos, ni nos sintamos, bueno, afligidos porque no tengamos un gran número de público. Continuemos haciendo el trabajo. Y bueno, gracias por las observaciones, Adolfo. Adolfo, una de tus preguntas era, ¿cómo hacemos la numismática más atractiva? No sé si ha quedado como parcialmente algunas respuestas, si tenías algo más que agregar para que continuemos. No, podemos entrar en ese tema que para mí personalmente es el que más me interesa, ¿no? ¿Cómo haríamos para el gran público la numismática más atractiva, ¿no? Y aquí es lo que decías, o sea, la numismática es muy difícil de narrar. Imaginad que tenéis que contar una, o sea, igual que la historia es fácil de narrar, bueno, fácil, hay que hacerlo bien, ¿no? Pero se puede hacer. La numismática siempre son temas técnicos, ya sean legales, ya sean del proceso de acuñación, ya sean temas de cómo cierta historia o cierta estructura política influye en la numismática. ¿Cómo hacemos todo eso atractivo para un público amplio? A mí me resulta imposible. Bueno, yo tengo un caso, sería mi caso personal, como yo empiezo a trabajar marketing numismático. Porque aquí seríamos los casos opuestos. Creo que acá todos fueron primero numismáticos y después comenzaron el mundo del marketing. Cambié yo primero marketing, periodismo y ahora empezando a aprender de numismática. La primera publicación que yo hice, busqué irme por algo un poco amarillista, súper atractivo, súper global, pero al mismo tiempo muy centrado y muy responsable del contenido. Y fue escribir sobre qué es la sociedad del zancudo. Si tú se lo dices a cualquier persona, de una vez le suena bonito. Y resulta que en Colombia hay un billete que se dedica a la sociedad del zancudo, la banca privada. Sin saber nada de numismática, simplemente me sonó bonito y pensé con un público en general, como digamos, llegar a todo tipo de audiencia, y tuvo mucho éxito. De ahí en adelante se empezaron a caminar más cosas. No sé cuál ha sido como el caso de éxito de otras personas. Bueno, yo lo que puedo decir es que el blog este de Colemone lo está haciendo bastante bien en ese aspecto, ¿no? A la hora de contar cosas de manera un poco divertida y demás. A lo mejor no se mete en otros temas que nos metemos nosotros, más técnicos, más históricos, ¿no? Pero yo creo que lo está haciendo bastante bien. Yo en mi caso, pues así de entradas que han sido bastante conocidas, pues cuando se hizo viral esto de que las pesetas podían valer no sé cuántos millones o no sé qué cosa,
pues, mira, yo hice una contrapublicación, o sea, explicando por qué no es así, ¿no? Y eso tuvo bastante éxito también. Pongo otro ejemplo, también que se vea cómo es de tradicional la numismática. Si os habéis dado cuenta, en los últimos años han aparecido unas nuevas divisas, unas nuevas monedas, las llamadas criptomonedas, ¿no? O sea, los numismáticos nos lo estamos perdiendo totalmente. No estamos haciendo ninguna aportación a las criptomonedas. O a lo mejor vosotros me sabéis decir a alguien que ha hecho una aportación a la comprensión de las criptomonedas desde el punto de vista de la historia del dinero y lo haya hecho un numismático. Yo no conozco a nadie. De hecho, la mayoría de los numismáticos o de los aficionados a la numismática estoy seguro que no saben la diferencia entre una criptomoneda y un dinero digital o una moneda estable o todas esas cosas. O sea, es decir, que ni siquiera nos hemos introducido en el mundo de las criptomonedas, a pesar de que, bueno, ya parece cada vez más claro que esto es algo que ha venido para quedarse y que serán unas nuevas divisas, ¿no? Yo creo que ahí todos compartimos como un miedo en común, que lo hablabas también al final de la presentación, y es las críticas. Todos tenemos miedo a hablar porque sabemos que lo que vamos a llevar es, se dice creyamente en Venezuela, palo. Tome un palazo por aquí, tome un palazo por allá, porque nadie en realidad, en vez de decirte, wow, lo hiciste, felicitaciones, te van a decir, eso no es así, ay, yo lo sabía mejor, pero nunca hay un emprendedor que se dedique a esto. A mí me llegaron a decir que me iban a dar 2 hostias. O sea, es decir, que ya más que me han dicho, no me... O sea, he tenido hasta amenazas explícitas. ¿Vale? Y he tenido, y se ha hablado, también ha habido gente que ha hablado de la posibilidad de denunciarme por lo que he escrito en el blog. Bueno, fíjate, con respecto a la búsqueda de hacer la numismática más atractiva, la idea que a mí se me puede ocurrir, que no es para nada sencilla, es justamente unificar esos intereses, ¿no? Yo desde un principio que empecé todo esto y lo empecé por ello, que es esa fractura que existe en mi país con respecto a la numismática. Entonces, yo creo que definitivamente nosotros tenemos que tratar de buscar ideas donde tratemos de que la gente venga a este tipo de reuniones, consuma este tipo de contenido. Yo estaba hablando con Adolfo, claro, todos tenemos una idea de la numismática y son ideas diversas, ¿ok? Pero definitivamente es imposible enfocarse en una sola, en un solo interés, por decirlo así. Y bueno, yo sí me he dado cuenta, el mismo Fernando, que él trata incluso de integrar el coleccionismo en general. Pero allí la gran pregunta, ¿cómo hacemos nosotros, Adolfo, para conseguir que las personas con distintos intereses, en el caso específico, yo lo divido en 3 grupos, ¿no? Está el coleccionista, está el numismático y está el comerciante, ¿entiendes? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder unificar a estos sectores? Bueno, pues dar contenido que sea interesante a los 3. Yo estoy de acuerdo que existen esos tres perfiles. Bueno, pues el divulgador yo creo que tiene que hablar de las 3 cosas. Pero yo considero que la numismática tiene 3 patas que coincide con estos perfiles, ¿no? Una pata es la parte histórica artística, la otra pata es el coleccionismo y la otra parte es la inversión. Bueno, pues habrá que hablar de las 3 cosas. Pero es que también hay una cuestión, y es que los coleccionistas, o sea, está que te dice, los coleccionistas de verdad o los numismáticos de verdad, ¿no? Parece como que los coleccionistas de verdad fuesen seres de luz, que les da igual el dinero, ¿no? De lo que cuesten sus monedas. Y se sienten hasta ofendidos cuando hablas de sus monedas, del precio de una moneda. Y los numismáticos de verdad denostan a quienes compran monedas, ¿no? Porque para ellos lo importante es la historia y el estudio y la... No, o sea, ¿qué pasa? Que lo normal, ¿sabes? Es lo que yo me he encontrado, ¿no?
lo normal es que la gente tenga interés en los tres aspectos. En unos más y en otros menos, pero en los tres. Poca gente es inversora pura y dura, que le da igual comprar una moneda que comprar no sé, cualquier otro objeto coleccionable. Poca gente le interesa la historia, pero no le interesa tocar esa moneda. O poca gente le interesa coleccionar monedas y no le interesa nada entender las monedas que está coleccionando. O sea, entonces, yo creo que hay que dar contenido para, digamos, para esos tres perfiles o estas tres patas de las que yo hablo, ¿no? Y y eso es lo que intenté. Yo creo que también fue un aspecto diferencial de mi blog desde el principio. O sea, yo fui de los primeros que empezó no sé si de los primeros o a lo mejor hasta el primero, que empezó a reflexionar sobre el coleccionismo, sobre qué hacer para que no te engañen, sobre qué hacer para comprar monedas a un precio razonable, cómo estructurar una colección. Ese tipo de cosas la gente te lo contaba en el mercadillo, pero nadie lo ponía en negro sobre blanco. Sin embargo, la mayor parte de los blogs se dedican exclusivamente a la parte histórica. Y hay que entender una cosa, la parte de mercado o la parte de coleccionismo, eso interesa a todos los coleccionistas en principio. Sin embargo, la parte histórica solamente va a interesar al coleccionista más especializado en esa serie. No sé si me explico con esto. Sí. Creo que sí te entendí. Por ejemplo, hay algo cuando estamos hablando como de globalizar a estos tres grupos, era los glosarios numismáticos. Es algo que abarca a todos los grupos. Siempre hay una palabra que nadie conocía o que esa persona que tiene tantos años no la había escuchado. Y luego si lo llamamos algo más internacional, estamos hablando de, por ejemplo, lo que significa una bamba venezolana, una bamba española, y ahí todo el mundo se le explota ya el cerebro porque es como que, wow, no sabía tantas visiones que hay, que tenemos que aprovecharnos ya de esa ventaja que nos está dando Internet. Entonces, imagino yo los coleccionistas de antes, cuántas horas de viaje tenían que hacer para descubrir una moneda que hoy en día descargamos la foto ya. Sí, bueno, yo recalco todo lo que dijo todos los que me precedieron, Ricardo, Adolfo. Obviamente, y también concateno con lo que dije al principio, que hay temas para cada público. Entonces, esos tres grupos que están hablando, obviamente, hay temas que hay que focalizarlo en cada uno de esos grupos. Y si quieres hacerlo más atractivo, obviamente tienes que hacer contenido para esos tres grupos. Ahora, si nos fijamos específicamente a lo que estamos hablando en este tema, que es YouTube o Instagram o TikTok. Por cierto que yo tengo TikTok también, pero no hago bailes ni nada de eso. Simplemente hago, porque es lo que quiero decir, que en estos videos de redes sociales tienen que ser videos cortos, máximo 10 minutos, porque las personas que ven YouTube o Instagram o TikTok son videos cortos. Si lo hacen muy largo, la gente se cansa. Por ejemplo, estas conferencias que siempre han hecho en numismática, lo que comenzaron ustedes en Numismática Margarita, la convención que va a ser ahora en Cartagena 2020, esos son conferencias que duran 1 hora, 2 horas. Nadie se va a poner a ver una conferencia de 2 horas, a menos que sea como nosotros, que somos investigadores, que nos gusta investigar, que nos gusta escribir. Somos los únicos que vemos ese tipo de contenido. Entonces, si queremos hacer la numismática más atractiva, la divulgación numismática más atractiva, tenemos que hacer videos cortos. Sí, videos cortos. Yo creo que ese bueno, y también aumentar la calidad del video. Y también, si queremos llegar a mayor público, tenemos que hacerlo divertido. Porque en las redes sociales la gente lo que hace es ver programas que lo hacen reír, porque lo hacen sentir bien cuando ves un video. Entonces, por ejemplo, esos podcasts o web show que hay en YouTube, la gente espera por ver esos web shows porque lo hace sentir bien cuando ves el programa. Entonces, si tú estás viendo un programa de numismática, de una persona hablando de historia, de monedas, al único que le interesa es al especializado. Entonces, en resumen, hacer videos cortos, hacer videos de calidad, que se oiga bien y que se vea bien en la pantalla, y tratar de hacerlo divertido. Esos podrían ser esos tres rasgos para hacer más atractivo la divulgación de la numismática. Ahora la pregunta es, ¿alguien de los aquí presentes se considera capaz de hacer eso?
Tengo un ejemplo, Adolfo, y es alguien que la mayoría de los numismáticos en Venezuela conocen. Lo invité, pero no tiene conexión a internet hoy, y es el señor Gerardo Cerrada, porque algo que nos falta a todos, sin duda alguna, es el don de ser oradores, porque primero, tenemos que ser numismáticos, tenemos que ser periodistas para tener un proceso de investigación, discernir toda la información y conocer la ingeniería social del público al que vamos a llegar. Y por último, nos falta el toque de gracia, esa chispa de llegar a todos los públicos. En Numismática en Margarita, las conferencias que tuvimos, la más exitosa, y me di cuenta en estos días que me conecté, tenía 1 hora y ya estaban llegando todavía comentarios. Es con Gerardo, porque Gerardo tiene un poder de oratoria que se le facilitó, ya que Gerardo escribía libros de numismática para niños. Entonces Gerardo te habla y si un niño te entiende, no te va a entender un adulto. Y te habla con esa gracia de que si logras la atención de un niño, creo que logras la atención de cualquier persona. Y algo que también tenemos que estudiar mucho ahorita en las redes sociales. ¿Por qué Instagram antes no tenía los Reels, sino tenía videos máximos de 1 minuto? Porque el perfil de la audiencia actual es eso. Tú no tienes concentración de un alumno más de 1 minuto en clase. Y lo digo yo que hace poquito salí a la universidad, que ya a los 2 minutos yo estaba mirando el teléfono. Si no tuviera mensajes, pero era como que, ay sí. Y si me quedaba mirando al profe, yo en otro momento tenía ya la mente en las nebulosas, algo así. Entonces tenemos que adaptarnos a los públicos actuales. Y más si queremos estar en redes sociales. Yo te voy a compartir el enlace a la conferencia de Gerardo, Adolfo, para que lo puedas publicar y te vas a dar cuenta la manera en la que habla Gerardo, que todos nos bajamos así de la nube, ese pedestal de numismático súper conocedor de tantos temas, al nivel de hablar tú a tú, con una simpatía como si estuviéramos tomando un café en cualquier lugar del mundo. Sí, eso está claro que también es una cuestión en muchos casos innata y que por supuesto también se trabaja y que unos estudios más que otros. Pero yo me estaba refiriendo más a hacer vídeos de estos, pues como decía, ¿no? Pues cortos y que sean así divertidos, efectivamente, ¿no? Vídeos así cortitos y que tengan así, pues haciendo monadas o yo qué sé, ¿no? Haciendo... A mí me resulta eso muy difícil cómo conseguir hacerlo. Echaré un vistazo a esta charla, por supuesto. Eso. No sé si a alguien se le ocurre la manera de poder hacerlo esto divertido. Sí, bueno, yo no me refería, Adolfo, yo no me refería a hacer monada, como dices tú, o hacer baile y cosas de esas. Por ejemplo, hay un venezolano, por cierto, que hace TikTok, que presenta monedas y billetes de Venezuela, que no recuerdo el nombre, pero él lo hacía bastante atractivo, la forma de contar su historia, que lo hacía, bueno, en TikTok era un minuto, y era bastante atractivo. Lo que pasa es que no tengo aquí no sé si alguno de ustedes lo habrá visto. Pero bueno, si lo consigo por allí, se los paso después, pero él tenía bastante views precisamente por esa forma de hacer su relato en un minuto. Lo que pasa es que era sumamente especializado, era solamente billetes venezolanos, billetes y monedas venezolanas. Entonces supongo que el público que él tenía era solamente venezolano. Si hay un mexicano en TikTok que el tipo usa un efecto con el tema de los billetes de una manera increíble y hace que las esfinges, las figuras del billete tomen vida. ¿Cómo lo hace? No me preguntes, porque no tengo ni idea cómo se hace esa vaina, pero a mí se me hace muy atractivo y muy agradable ver un billete con la esfinge de Morelos y Morelos hablando o gesticulando la boca y cuenta una narrativa del billete o un momento histórico o una crítica política y se vuelve atractiva la notafilia, de hecho, de ese billete en particular y no sé, realmente no sé cómo lo hace el tipo tan interesante. ¿Puede ser que sea la realidad aumentada que traían los billetes ahora de México? No, son billetes viejos, son billetes antiguos, que no sé cómo hace para que gesticulen y hablen los billetes. Voy a ver si encuentro el TikTok y el enlace para que ustedes vean esa locura. Es una aplicación. Ajá. Es una aplicación que hace esos efectos. Wombo, bueno, se llama, si no me equivoco. Wombo. Que pones una foto y, bueno, ese te hace cantar, pero hay otra que puedes hablar. Bueno, el tipo cuenta historia con esos billetes y habla de numismática y habla de política y
y critica y dice barbaridades, pero con las imágenes de los billetes mismos. Okay. Bueno, sobre el comentario de cómo hacer atractivo, que las publicaciones llamen la atención y capten a, digamos, nuevos coleccionistas. O sea, estoy de acuerdo con Germán de que por lo menos en este tipo de redes sociales como Instagram, el mismo Facebook, YouTube, en hacer videos atractivos en 10 minutos, considero que es una manera de ir sumando. Ahora, a lo que él se refiere de contenido largo de 40 minutos, 1 hora, bueno, lamentablemente ya habemos coleccionistas que de pronto ya somos un poco más especializados o queremos saber más sobre la documentación de dicho material y bueno, obviamente expresar tanta historia, reducirla en 10 minutos es prácticamente imposible. Creo que puede haber audiencia para ambas partes. Sí, Creo que retomando... no, antes de que lo que dijo Ángel, yo no digo que no se haga ese tipo de contenido, de que dure 2 horas, por ejemplo. A mí es súper interesante, yo lo veo completo. Por ejemplo, la última charla que se hizo en Cartagena 2020, que hizo Luis Roberto Ponte, súper interesantísimo, que él tiene ya 1 año investigando en el archivo de Indias y sacó información ahí nueva que Venezuela no la tenía pues, desde hace mucho tiempo. Entonces, ese tipo de contenido es sumamente valioso. Yo pienso que tiene que seguir haciéndose ese tipo de contenido. Pero si queremos hacerlo más atractivo para todo público, son los 3 ejemplos que yo puse, pues las 3 conclusiones. Yo me acabo de dar cuenta de algo ahorita sobre lo que Adolfo nos estaba diciendo. Y la pregunta de Adolfo clave fue, ¿y quiénes están dispuestos a tener TikTok? Y creo que es cuando todos ya se quedaron paralizados. Porque ya hablamos del contenido bonito, del contenido que nos gusta, sí, Ángel se ríe, Manuel se ríe, porque no quieren hacer TikTok. Pero realmente es lo que nos toca. Si queremos estar en ese mercado, y también algo que sucede en el marketing sea numismático, no es saber a qué le estamos apuntando. Estamos apuntando a un estatus, no algo que vamos a monetizar, porque no grabamos un TikTok para conseguir un comerciante y mañana vienen y nos compraron la moneda porque bailamos con la moneda. Estamos haciéndolo por estatus y por las nuevas generaciones, porque luego, ok, ahorita no vendimos la moneda, pero dentro de 20 años va a llegar un niño, ay, esa moneda yo la vi cuando existía TikTok, que quién sabe qué existirá para ese momento en las redes sociales, pero ya quedó esa impronta en su cerebro. Permiso. Buenas noches. Carlos Colmenares por acá. Yo de repente vaya a dar una opinión desde el lado o desde el punto de vista del coleccionista, ¿no? Yo no tengo canal en YouTube, de ninguna manera soy yo narrador ni trato de colocar información en la web para que otros puedan beneficiarse de ella, ¿no? Digamos, narrador, que es lo que ustedes han venido hablando. Pero sí de repente esa opinión como coleccionista y sí de repente el que ustedes vean vamos a decir, la otra cara de la persona que vea ese video, ¿no? O esa información donde quiera que pueda estar publicada. Yo siento que algo que no podemos nosotros dejar de considerar es la relatividad de las cosas, ¿no? Si bien es cierto, hay maneras para publicar esa información y hay maneras para lograr que esa información sea o tenga un resultado efectivo, refiriéndome a que definitivamente haya alguien que la lea o si es un video, pues que lo vea. Pero son cosas que, bueno, probablemente muchos de nosotros desconocemos o quizás algunos de nosotros conocen mejor que otros. Acá se han planteado muchas ideas para buscar precisamente despertar, no sé si el interés en una comunidad que pueda estar dormida,
o de repente sencillamente el compartir información que pocos tienen y que de repente no están dispuestos a compartir. ¿Sí? Adolfo en la presentación que hizo, que por cierto, muchas gracias por toda la información que compartiste con nosotros hoy. Hay varios puntos que uno tiene que considerar y que yo creo son muy ciertos, ¿no? Mira, desde criticar algo que con muy buena intención se está haciendo para un público que definitivamente nosotros, o ustedes, perdón, porque yo estoy hablando como coleccionista, es una información que queremos conseguir y tener allí. Yo hace poco empecé en mi cuenta de Instagram a colocar fichas salitreras, por ejemplo. Acabo de conseguir un lote que compré en Chile y bueno, me gustaron tanto que dije voy a empezar a poner en mi cuenta las fotografías de las fichas y colocar algunos datos muy técnicos. Y recuerdo que compré unas fichas de una oficina salitrera y compré unas fichas de un club social que el nombre es muy similar, o sea, tú le quitas una letra y lo diferencias. Pero cometí el error de colocar en estas del club social que era una ficha salitrera cuando no lo es. Y hubo una persona en Chile que me llamó la atención. Entonces me dijo, mira, estás equivocado, esa información que colocaste no es cierta, esa ficha no es salitrera. A Dios gracias para mí, la persona me hizo, o vamos a decir, me llamó la atención, me hizo caer en cuenta del error que cometí de muy buena manera. O sea, yo siento que en lo que él escribió, pues en ningún momento hubo mala intención y simplemente se hizo la corrección, ¿no? Pero hay muchas maneras, o sea, todas las herramientas que hoy en día hay disponibles para que ese contenido sea transmitido, pues definitivamente hay que estudiarlas para poder explotarlas de la manera correcta y lograr llegar a la mayor cantidad de personas posible. Adolfo comentaba de lo reducida que puede ser esta comunidad en algunos países, ¿no? Entonces, yo creo que el hacer comparaciones quizás no exista, no deba hacerse, a menos que estemos comparando cosas en la misma materia. Pero que un video sea corto y que otro sea largo, yo creo que depende de lo que tú quieras transmitir allí. O sea, mira, yo he visto charlas que de principio a final son muy interesantes. Como he visto videos muy concretos que definitivamente transmiten un mensaje y punto. ¿Me entiendes? Pero te enganchan a algo que es lo que diría yo se quiere conseguir con eso. Pero bueno, es simplemente mi opinión como coleccionista, ¿no? Yo creo que cada quien debe entonces invertir tiempo en estudiar estas herramientas y ver de qué manera son ellas más efectivas para lograr ese cometido. Así que bueno, ahí les dejo mis humildes palabras. Pues gracias a Adolfo por la plática, gracias a todos los que han participado con su opinión. Siento que hay siempre una generalización sobre la cuestión numismática que nos hace perder de vista que somos múltiples públicos con múltiples formas de ver un solo fenómeno o una sola ciencia. Entonces eso implica que tratemos de entenderla desde un punto de vista que tiene que ver no solo con la mercadotecnia, como decía Génesis, y que ha dado muy buenos ejemplos también en ese ámbito, sino también desde el punto de vista de la metodología, que es un poquito más cercana y es un poquito más amiga de la pedagogía y de ese tipo de técnicas para poder llegar a otros públicos. Yo me he dado cuenta por experiencia que los que venimos del mundillo en el que
El conocimiento venía desde el mercadillo, en el bazar en el que nos juntábamos y podíamos vernos, sentarnos, platicar con el vendedor que se suponía que sabía muchísimo más que nosotros y que muchas veces era así. El que nos ponía la pieza en la mano y nos explicaba de alguna manera qué era eso que nos estaba poniendo en la mano. Los que venimos de ese mundo tenemos una experiencia totalmente distinta y que en el camino fuimos encontrando que podían haber otras formas de hacernos de más información. En mis inicios fui coleccionista de moneda del mundo y me sirvió muchísimo, muchísimo ser parte del grupo de internet que se llama Identificación Numismática, de Omni. Estuve en ese grupo durante mucho tiempo y llegué a ser moderador de la sección de extranjeras. Creo que todavía estoy metido dentro de ese grupo, aunque ya creo que ya tengo 5 o 6 años de no entrar a él. Y fue como la primera experiencia de estar frente a un grupo en el que se podían hacer múltiples aportaciones y leer múltiples formas de poder entender el mundo, aunque el grupo fuera español-francés o francés-español, uno se daba cuenta de que podía casar de alguna manera con otras personas que tenían las mismas formas de ver el mundo de uno y la misma visión sobre una moneda específica o un tipo de moneda específica, en este caso las internacionales. Nunca coleccionaré, creo, moneda española romana, por ejemplo, o moneda romana o por el estilo, pero me sirvió muchísimo entenderlo desde ese punto de vista y poder leer esos larguísimos posts que se colocaban en ese entonces en ese lugar. De ahí la inmediatez que tenemos a través de redes sociales o todo eso que está frente a nosotros, lo que implica entonces es que debemos de verlo desde otro punto de vista, tratando de no dejar que se pierda el sentido en el que desde el inicio estábamos pensando de que todos estamos aprendiendo siempre y ese aprender siempre implica de que no, si bien somos divulgadores de una pequeña parte de ese gigantesco conocimiento que es la numismática. Entonces este aprendizaje constante que tenemos nos lleva a ser también consecuentes y congruentes con lo que sabemos y con lo que debemos divulgar. Eso implica también que de una forma que viene más desde la metodología, que entendamos de que hay diferentes públicos y hay diferentes maneras de poder verlo. Hace poco en una conferencia que se hizo en la ciudad de Quetzaltenango, Carlos no me dejará mentir, que está por acá, hice y cometí el abuso de hacer 2 conferencias en una misma reunión. La primera se llamaba 2 monedas, juguete numismático. Y Carlos en un momento me dijo que lo que le llamaba la atención era el nombre de la charla, que se llamara juguete numismático. Y les conté en ese momento de que el juguete numismático es parte de un grupo de técnicas que he estado trabajando desde hace tiempo para poder llevar la numismática a niños y jóvenes no mayores de 15 años. Entonces es tratar de entender de que se puede a través de un motivo como una moneda o un timbre postal dar elementos para que entiendan la historia y no al revés. O sea, no quiero llevarlos a la historia a través de las numismáticas, sino a la numismática a través de la historia en algún momento o viceversa. Es decir, uno tiene que tener siempre metodológicamente un objetivo y tratar de llegar a ese objetivo o a esos objetivos desde una visión lo más clara posible. Pues eso es lo que quería decirles, les agradezco por el espacio. Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, yo ya para finalizar, ¿no? Tengo otra pregunta y bueno, por supuesto, Adolfo y a todos que tienen bastante tiempo en esto. Y es ese, ¿qué podemos decir? Que de verdad ha sido quizás lo más difícil para mí, porque cada vez que nosotros damos una información o queremos ofrecer una opinión, y ya, como lo dijo Adolfo, simplemente es condenada y rechazada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lidiar con esto? Porque hay cosas que no se dicen, pero deberían decirse.
Y nosotros como comunicadores, ¿hasta dónde podemos tener una mordaza? ¿Hasta dónde podemos ser nosotros mismos sin llegar a meternos en tantos problemas que lamentablemente todavía no sé cómo paliar esta situación? Como les digo, ha resultado bastante incómoda. He tratado de ser lo más político posible. Y bueno, como muchas veces he hablado con Ángel, yo le digo a Ángel, cónchale, definitivamente a veces es mejor no quedarse callado en ciertos temas, pero creo que eso también sería como una especie de error, ¿no? Que nosotros nos coloquemos esas mordazas, quizás por temores a no decir cosas que otras personas le lleguen a tocar intereses, y a veces no son solo intereses, a veces es simplemente el hecho de incomodidad que sienten estas personas por ver a alguien ofreciendo esa información que ellos no dan, como lo dijo Génesis o lo dijo Adolfo. Vale, bueno, aquí hay varias cosas. La primera es que, por lo que ha dicho antes Carlos, efectivamente la historia es una puerta de entrada muy importante para la numismática, y yo creo que ahí tendríamos que aprovecharlo también. Y bueno, yo voy a intentar a partir de septiembre, a ver si lo consigo, pues hablar con algunos divulgadores históricos, ¿no? Y a ver si podemos hacer, bueno, pues algunas colaboraciones o lo que sea, de tal manera que pues, su público que está interesado en la historia pues, pueda llamarle la atención la numismática. Ya no es lo mismo hablar a un público más amplio, pero ya son gente interesada en la historia. Entonces, bueno, pues a lo mejor esa puede ser una puerta de entrada, ¿no? Bien, eso es lo primero. Por lo que decía Ricardo, de qué hacer con el tema de las críticas, a ver, o de qué temas hablar y no hablar. Yo creo que fue una de las cosas que más me ha costado en el blog. O sea, a mí me llevó, no sé, 5 o 6 años fácilmente saber qué es lo que tengo que decir y qué es lo que tengo que callar. Entonces no es un tema nada trivial. Claro, si yo, por ejemplo, no sé, pues explico en una entrada que las onzas de la ceca de Madrid son menos comerciales que las onzas de la ceca de Sevilla, pues puede haber gente a la que eso le venga mal, ¿no? Un comerciante, por ejemplo, le puede venir mal. Eso ya se lo contará él a su cliente el día que le quiera vender la moneda de Sevilla. El día que la quiera vender la de Madrid no se lo cuenta. Bueno, a ver, hay que entender que en el mundo en el que vivimos, si tú te callas algo, es muy probable que se lo vaya a decir otra persona, ¿no? Entonces, pues es que esto es así. O sea, si hay 5 personas que saben algo, pues a lo mejor uno de ellos lo publica. ¿Y por qué lo va a publicar? Pues simplemente por tener reconocimiento en la comunidad, y ya está. Entonces es que es el mundo en el que vivimos, donde la información fluye. Intentar hacer lo contrario, pues es poner puertas al campo. Yo creo que esto es algo donde la comunidad numismática ha mejorado mucho en los últimos años. O sea, este tipo de cosas en el año 2010 eran mucho más difíciles que ahora. Ahora, hoy en día, la gente comparte mucho más información de lo que se compartía antes. Ya no solamente divulgadores que estén en YouTube o demás, sino gente que a lo mejor está en Facebook, pues poniendo preguntas o cosas de estas, o respondiendo a la gente que entra. Luego, con tema de críticas por otros lados, efectivamente hay gente que me critica a mí porque no tengo ni idea de lo que estoy escribiendo. Claro, y esto es lo que tiene de malo. Esto es lo que tiene de malo el ser un divulgador, digamos, de la numismática de manera generalista, dentro de lo específico que es la numismática. O sea, yo a lo mejor un día escribo sobre billetes colombianos, otro día hablo de moneda romana y otro día siguiente estoy hablando de monedas de los reales, ¿no? Entonces, claro, o sea, alguien que lleve 10 años coleccionando una serie concreta sabe más que yo de esta serie concreta. O sea, de lo que acabo de publicar. Obviamente, yo no puedo saber tanto como el que colecciona durante mucho tiempo cada una de las cosas de las que estoy hablando. También hay veces que ha coincidido que el autor de los libros donde me baso
entra y me comenta el blog. Para mí eso es una maravilla, ¿no? Y algunas veces me hacen correcciones, pues estupendísimo. Yo ahí, vamos, no tengo ningún problema en decir, oye, pues tienes razón, o mira, me he equivocado, o lo que sea, ¿no? Vamos, 1000 veces me he equivocado en el blog y no me supone ningún problema a mi ego. Y luego, a mí también me critican bastante porque, como dije, o sea, es una de las críticas que me hace, pero la verdad es, a ver, que todas estas críticas, o sea, cuando estás en la web, la gente va a criticar seguro. Entonces, como decía el Quijote, ¿no? O sea, ladran Sancho, ¿cómo era esto? Ladran Sancho es cuestión de signo de que caminamos o algo así. O sea que, a ver, si no ladran, entonces no lo estás haciendo bien. A mí me critican también porque muchas veces muestro la opinión del comerciante o de la casa de subastas, generalmente. Entonces, cuando, por ejemplo, una casa de subastas pues, ha cometido un error o ocurre algo raro, o pues siempre hay alguno que viene diciendo que te quieren engañar, que son unos ladrones, que eso es una mafia, que es no sé qué, no sé cuántos. A ver, cuando estamos hablando de una moneda de 150 euros, ¿no? O sea, si una casa de subastas tiene que andar engañando con una moneda de 150 euros, pues hombre, lo normal es que ya estuviese cerrada, ¿no? Son cosas de mucho sentido común, pero parece que la gente siempre quiere pensar mal. Entonces, muchas veces cuando ocurre esto, lo que hago es llamar a la casa de subastas, que bueno, pues para eso me llevo bien con ellos. Y les llamo, que me cuenten y yo lo explico. Bueno, pues entonces es que soy un vendido, es que me están pagando para no sé cuántos, si no me pagasen yo no diría esto. Cuando yo creo que es un valor, ¿no? Cuando hay un problema que antes de ponerte a criticar, coño, pregunta, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, que generalmente lo que ocurre es un pequeño error o algo sensato, ¿no? O sea, algo... Bueno, entonces esos son los motivos por los que a mí más me critican. ¿Y qué hacer con ellos? Pues pasar de ellos. Ya está. Ok, fíjate, Ricardo, a tu pregunta. Tenemos que tener algo claro. Las críticas siempre van a existir. O sea, siempre, en cualquier comentario que se realice, cualquier información que se divulgue, siempre van a existir las críticas. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo recibir esas críticas y a la hora de responder, cómo saber responder de una manera inteligente para de pronto no caer en, ¿cómo decirlo? En el juego o caer en el juego de la persona que está criticando por ese lado. Ahora, el temor que tú comentas que de pronto, como que mejor me quedo callado para que no me critiquen. Yo creo que todo está, creo que depende de dos factores. Uno, bueno, primero, qué tan importante sea el tema, ¿no? Creo que eso sería un factor importante. Y dos, también depende mucho de cómo tú lo transmites el mensaje. Es decir, si vas a comentar algo de una manera muy no constructiva, de mala manera, obviamente no va a ser bien recibida. Ahora, si trata de abordar ese tema inteligentemente, siempre vas a recibir la crítica, pero de pronto no puede caer tan pesado, ¿no? Es mi punto de vista. En el marketing hay un perfil que estudiamos que es el troll, así tal cual como suena horrible la palabra, que es esa persona que ni siquiera tiene idea de lo que estamos haciendo, pero su trabajo es dañar, su trabajo es como le decimos el bullying modernamente, que sale en Cartoon Network con todos los niños. Yo aprendí ese ejemplo en marketing de una manera, cómo enfrentarlos, muy femenina, espero que me entiendan. Sucedía con una campaña de toallas femeninas higiénicas, algo súper delicado. Todas nos dicen que las mujeres en esos días están felices, son extremas, van al gimnasio, andan en tacones y nada les duele. Salió un troll que le hizo la vida insoportable a esta agencia, comentó todo, absolutamente todo lo horrible que se les pueda ocurrir. ¿Qué hizo la compañía? La gerente se paró, hizo un video en YouTube y lo invitó a ser una mujer por un día y lo invitó a la compañía a fabricar toallas, a fabricar todo. Grabaron todo el procedimiento, silencio total del troll, una manera muy educada y muy elegante de enfrentar problemas así de fuertes. Disculpe, Génesis.
Yo tengo una definición que yo mismo creé y le he aplicado en el medio numismático. Yo llamo los opinólogos. El opinólogo es una persona que no hace nada trascendental, no hace nada constructivo. Todo lo que hace lo hace por beneficio propio, pero tiene toda su energía invertida en qué de lo que hacen los demás él hubiese hecho diferente o qué debió hacerse diferente porque él cree que pudo haberlo hecho mejor, pero no hace nada. Entonces, tú lo llamas trolls, yo los llamo opinólogos y los tenemos en el medio numismático en una alta densidad por algo que mencionó Adolfo, porque el medio numismático es un medio de ego. En gran parte nosotros nos desenvolvemos en términos de yo tengo, yo tuve, yo vendí, yo compré, y todo es en base a un tema de ego. Entonces, esa frontera entre el narcisismo y el ego hace que seamos muy fértiles en producir opinólogos o trolls, como tú lo dices. Bueno, también les voy a compartir pantalla un momento. En marketing, realmente, ¿qué nos une a todos en este momento y en cualquier tipo de red social? ¿Y por qué nosotros consumimos contenido de redes sociales? Lo hablamos sobre el engagement. El engagement es el feeling, los sentimientos que nos conectan con esto que estamos leyendo. Nosotros no solamente queremos entretenernos, sino queremos sentir que estamos ganando algo en nuestra vida. Me estoy riendo, pero también aprendí algo que me va a ser útil, como esos famosos tutoriales de hazlo tú mismo, y realmente nos enseñan a veces cosas absurdas, pero la gente lo sigue viendo. Entonces les voy a compartir pantalla de una de las clases de marketing. Este es el módulo 2 que yo doy. Las necesidades del ser humano, tan simple como esto. Si nosotros comprendemos esta pirámide, comprendemos qué tipo de contenido le vamos a dar al público. ¿Puede confirmar alguien si la están viendo? Ok, perfecto. Sí. Eso. Y con eso Sí, les sí. quiero mostrar esta última, que son los formatos para redes sociales, algo que tenemos que estar muy conscientes en todos los contenidos que hagamos, y cómo podemos dividir nuestro contenido. Contenido de valor. El contenido de valor es ese contenido donde yo te estoy diciendo, mira, puedes de repente encapsular tus piezas así, por este otro motivo. El contenido de engagement es el feeling, de decirte, colecciona una moneda por su valor histórico, por su valor comercial, o simplemente porque te la regaló tu abuelita y eso te recuerda a tu pasado, a tu familia, algo mucho más sentimental. Después tenemos el 20%, que es el contenido sobre los productos y los servicios. Es, ahora sí voy a hablar de mi marca, necesitas comprar algo, yo soy el gestor, consíguelo conmigo. El 10% ya es el contenido absoluto de venta. Tú quieres algo, vamos a hacer un negocio concreto, te doy 10% de descuento en tu primera compra. Así tal cual. Estos son algunos de los consejos que yo suelo dar que aplican para cualquier tipo de marketing. Bueno, Génesis, gracias por los consejos. Yo también quería añadir que muchos de los que critican lo critican escondidos detrás de un seudónimo. ¿Sabes? O sea, eso que te critican aquí, pocos lo dirían con su nombre, y de los pocos que lo dirían con su nombre, casi ninguno te lo diría a la cara. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Y Y quien luego, opina no, sí, quien opina no suele ser una persona preparada para eso. O sea, ¿cómo te puede opinar alguien que ni siquiera es un numismático y te quiere decir algo como si él supiera más del tema? vale, y luego quería compartir con vosotros esto. No sé si lo veis. Son las estadísticas demográficas de mi canal de YouTube, ¿no? Fijaros que la inmensa mayoría de la gente no está suscrita. Y que la inmensa mayoría de la gente viene de España. Luego, pues de otros países hispanoamericanos, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que hay un 80% de hombres, 20% de mujeres. Y fijaros en la edad. O sea, el rango de edad que más representado tiene más de 65 años. Y más de 45 años tiene, pues como no sé, el 60 y tantos %. O sea, esto da para reflexión, ¿no? De a qué tipo de público me está siguiendo a mí y, bueno, también en cierta forma, qué tipo de público son los interesados en la numismática. Y es complicado llegar a este público, ¿no? Porque a los chavales de 13, 17 años, pues te pones a bailar y te están mirando. Pero ni siquiera llega al 0,1% los que me ven, ¿no?
Vale, esto era lo que quería mostrar, las estadísticas demográficas. Creo que ahí retomamos lo que decíamos, una apuesta a largo plazo. Sabemos que necesitamos esa presencia allí, pero no vamos a pretender que estos niños de 17, 18 años nos vayan a comprar mañana una pieza. De repente sí, pero el porcentaje va a ser muy mínimo, igual que las probabilidades. Sí, y luego también está el tema económico, ¿no? O sea, a ver si, no sé, si Tauler y FAU me está patrocinando, es porque Tauler y FAU quieren que influya en sus clientes. A Tauler y FAU, bueno, si yo también influyo en chavales de 16 años, pues magnífico, pero desde luego no me pagan para eso. Sí, bueno, es que creo que desde que se comenzó la numismática, los que se interesan por la numismática son personas de edad avanzada. Aparte de que lo que tú estás comentando, el valor económico, una persona joven no tiene dinero para comprar monedas. Si acaso su papá, ¿no? Pero en ese caso se corresponde que las personas que se interesen en la numismática son los que tienen poder económico para poder comprar una moneda. Con respecto a lo que dijo Ricardo de las críticas o del miedo que tiene de decir las cosas, lo que yo recomiendo es no responder a las críticas. Simplemente deja que las personas, los haters, como se llaman ahora, se expresen. Y si no te gusta, los bloqueas. Eso es bastante sencillo. No hay por qué preocuparse por ese tema. Sí hay que tener en consideración las críticas constructivas, por supuesto, porque así tú vas mejorando tu contenido para satisfacer a tu público, obviamente. Ese es el objetivo para poder ganar público precisamente, para que vea tu contenido, aumente tu comunidad. Lo otro, bueno, el miedo que dice Ricardo, que tiene miedo para decir las cosas, en este caso es tu canal, tú dices lo que tú quieras decir. Obviamente no vas a decir cosas que perjudiquen a otra persona. Tú dices lo que tú quieras decir porque ese es tu canal, nadie te está censurando. En el caso de Adolfo podría tener cierta restricción porque él tiene patrocinante, entonces puede perder un patrocinante si dice cosas que no convienen al patrocinante. O no sé cómo ha resultado en su caso. En ningún caso he tenido ese problema. O sea, a ver, obviamente yo, una empresa que me patrocine, yo no voy a andar diciendo que estos son unos tal, unos cual, ¿no? Pero que tampoco lo digo de las empresas que no me patrocinan. Cuando hago algún tipo de crítica, lo hago siempre en anónimo, ¿no? O sea, me inventé un personaje que se llama Enrique y siempre Enrique siempre le engañan y siempre es el que sale mal parado, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma anonimizo todas las historias que cuento. Y nunca un patrocinador se ha sentido mal por alguna cosa que haya dicho ni nada por el estilo. La verdad es que sí que suelo enviar las entradas. Cuando hablo de un patrocinador, suelo enviarles las entradas antes, pero más bien por un tema de que se me pueda olvidar alguna cosa o, por ejemplo, ¿no? Pues si voy a hablar de una casa de subastas, si voy a hacer un pequeño repaso de su subasta, pues a lo mejor me dicen, comenta tal moneda. Que eso a lo mejor me lo dicen en un 5% de las veces, ¿no? Oye, se te ha olvidado esta moneda que es interesante, y no, pero nada más, no entran en el contenido que yo haya hecho sobre los temas. Tampoco están para eso, o sea, no sé, yo no me imagino que Teresa Sisó tenga que estar leyendo mi blog y diciendo, Adolfo, pero aquí has dicho esto, ¿sabes? Tiene otras cosas que hacer, ¿no? Ella delega la divulgación numismática en otra persona como yo y ya está. Sí, lo otro que quería agregar en ese punto es que depende de el enfoque de tu canal o de tu blog, en el caso de Adolfo. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi canal o mis redes sociales o los libros que yo escribo, siempre es el contenido informativo. Ahí no emito opinión personal en ninguna de mis redes sociales. Entonces, en ese sentido, no puede existir ningún hater porque no estoy opinando, ni de ninguna persona, ni de ningún evento, ni nada. Simplemente siempre es material informativo. En el caso
de Ricardo, no sé si su canal es de opinión y de información, de ambas cosas. Adolfo creo que sí mete su opinión en su artículo. Pero entonces eso depende del canal o de lo que tú quieras expresar. Y realmente es difícil ganarse un opinólogo, un troll o un hater. Ya por lo general cuando eso sucede es porque va a un tema más personal y lo que decía Adolfo, son personas disfrazadas que tienen algún otro problema muy a fondo. Sin embargo, disculpen la interrupción, sí es posible con un enfoque informativo en ganarse el odio de las personas. Eso sí es posible. Uno puede llevar la investigación a tal punto que tú demuestres que un mito no es real. Pongo el ejemplo actual que estamos viviendo con la investigación de Roberto Ponte, el Archivo General de Indias, en la cual demostró que unas piezas que durante años se estaban vendiendo como venezolanas y que muchas personas sostenían que eran venezolanas, no son venezolanas, son cubanas, no son de Maracaibo, son cubanas. Entonces, sí, y eso genera molestia en muchas personas. Sí puede pasar sin emitir opinión, solamente con un enfoque informativo. Sí, ahí hay un claro ejemplo. En ese caso, lo que yo recomiendo es lo que dije al principio, que simplemente no responde a las críticas o lo bloqueas si te molesta. Yo una vez tuve la suerte de conocer a uno de estos haters, no mío, bueno, no mío todavía, luego ya también fue mío. Y la verdad es que era una persona, o sea, una psicología, vamos, de la gente que no quieres tener cerca. Era una persona totalmente obsesionada y demás y tal. Mandas al carajo y ya está, ¿no? No, es que no son gente con la que te tengas que relacionar. Entonces, miedo ninguno. Es así como... Y eso que nosotros no hablamos de... Bueno, pues claro, a ver, esto ya también... Quiero decir que no hablamos de política. En cierta forma sí, ¿no? O sea, yo cada vez que publico una moneda catalana, pues ya la hemos liado. ¿Sabes? O cada vez que, ya sabéis, la tensión que hay en política en España con Cataluña y demás, ¿no? O sea, es hablar de Cataluña y parece que estás, no sé, citando al demonio o yo qué sé, ¿no? Pues es así. Quiero decir, pues te montan un fisco porque dices que o sea, que la moneda catalana acuñada en Perpiñán. Perpiñán está ahora en Francia, sí, claro, bien, y Sevilla no está en Castilla y a nadie se le ocurriría decirme nada porque diga que una moneda castellana acuñada en Sevilla, ¿no? Entonces, quiero decir que son cosas, pero la gente te monta al fisco. Bueno, pues vale, pues pasas de ellos y punto. Bueno, hablen bien o hablen mal, la publicidad es que están hablando de nosotros y lo estamos haciendo bien porque hay gente que le agrada y hay gente que está herida. Bueno, yo quiero de verdad agradecerte, Adolfo, por, por atendernos esta invitación y a todos las personas que nos acompañaron acá.